Buenos días, Corporación Municipal. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, convocada para hoy, día 19 de junio de 2026, a las 8:30 horas. El primer punto del orden del día es el dictamen en relación a la aprobación de las fiestas locales del municipio de Torremolinos para el año 2027. Es voto directo. ¿Votos a favor? El segundo punto del orden del día es el dictamen en relación a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las subvenciones para la rehabilitación estética del municipio de Torremolinos. Tiene la palabra la señora Vázquez y luego hay una enmienda presentada por el Partido Socialista. Señora Vázquez. Buenos días a todos. Gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Traemos hoy para su aprobación inicial la ordenanza reguladora de las subvenciones para la rehabilitación estética del municipio de Torremolinos, una herramienta que permitirá al Ayuntamiento impulsar, mediante ayudas económicas, la mejora de la imagen urbana de nuestra ciudad. Esta ordenanza parte de una realidad evidente. El estado de conservación y la calidad estética de nuestros edificios influyen directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos, en la actividad económica y en la imagen que proyectamos como destino turístico de referencia. Por ello, entendemos que la rehabilitación estética no debe considerarse únicamente una cuestión ornamental, sino una inversión en ciudad, en bienestar y en competitividad. Lo que hoy aprobamos es el marco normativo que permitirá convocar subvenciones dirigidas a propietarios, comunidades de vecinos y otros titulares legítimos de inmuebles para la realización de actuaciones de rehabilitación y mejoras de fachadas, cubiertas y elementos exteriores de los edificios. La ordenanza establece dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado, las zonas de especial interés turístico e histórico, como la zona del Calvario, el Centro Histórico, la Nogalera, el Bajondillo y la Carihuela, donde se fomentará la recuperación del paisaje urbano y la integración estética de los inmuebles, y por otro los barrios residenciales del municipio, especialmente aquellos con edificaciones más antiguas y mayores necesidades de conservación, contribuyendo así a la regeneración urbana y a la cohesión social. Asimismo, se regula diferentes modalidades de ayudas para actuaciones integrales sobre edificios o intervenciones parciales en fachadas, siempre bajo criterios de concurrencia competitiva, transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades. Por lo tanto, se propone al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. En primer lugar, la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las subvenciones para la rehabilitación estética del municipio de Torremolinos. Someter a exposición al público por el plazo de 30 días la ordenanza. Finalizado el periodo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza, y en caso contrario se aprobará definitivamente. Y por último, el acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito, y el texto íntegro de la ordenanza se publica en el tablón de anuncios de esta entidad y en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias. Señora Rosales. Gracias por la palabra, alcaldesa presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación y público asistente. El Partido Socialista presenta una enmienda a la adición de la aprobación inicial de la ordenanza, y es que el Ayuntamiento dispone de un plan municipal de vivienda y suelo y rehabilitación aprobado por unanimidad en sesión plenaria en julio del 2020, resultado del consenso político y del trabajo técnico que se desarrolló para conocer las necesidades del municipio en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana. Por ello, se propone la incorporación de un párrafo en la exposición de motivos de la ordenanza reguladora de subvenciones para fomentar la rehabilitación estética de edificios con la siguiente redacción. Las actuaciones contempladas en esta ordenanza se desarrollarán en coherencia con las líneas estratégicas y objetivos establecidos en la normativa municipal en materia de vivienda, suelo y rehabilitación de Torremolinos vigente como instrumento de planificación destinado a promover la conservación, rehabilitación y mejora del parque residencial del municipio. Muchas gracias. Señora Vázquez. Se rechaza la enmienda por los motivos que en la siguiente intervención voy a exponer. Pues entonces, ¿pasa usted ahora o directamente pasamos al primer turno? Primer turno, señor Garrido, ¿no? Señora Rosales. Gracias por la palabra de nuevo. Nos hubiese gustado que la enmienda se aceptase, pero igualmente en el desarrollo de la intervención me gustaría explicarla y también explicar el sentido de nuestro posicionamiento, que va a ser a favor, a pesar de no haber aceptado la enmienda. Quienes vivimos en Torremolinos sabemos que en nuestro municipio, gran parte de la identidad de nuestro municipio está relacionada con nuestros edificios que forman parte de estos barrios, unos edificios además
que algunos de ellos se construyeron hace décadas y que sabemos que necesitan mejoras de actuación para seguir manteniendo esa imagen de Torremolinos que todos queremos, acorde a ese municipio que queremos ser. Torremolinos tiene una enorme personalidad, eso lo sabemos, hemos sido pioneros en muchas cosas, fuimos una ciudad moderna, una ciudad referencial, abierta y cuidar de nuestro patrimonio urbano y de la imagen que damos hacia afuera y también la imagen de nuestros barrios es importante para que sigamos estando a la altura. Por tanto, consideramos positivo que el Ayuntamiento utilice sus herramientas para permitir que todas las comunidades de vecinos puedan afrontar actuaciones que en algunos de los casos pues, no podrían hacerlo con recursos propios. Me gustaría señalar también una cuestión que consideramos que es importante y es que no debatimos la convocatoria de esas subvenciones, como ha dicho la concejala, pero por eso nos gustaría que cuando se desarrollasen esas convocatorias se tuviese en cuenta especialmente el principio de progresividad, porque no todas las comunidades de propietarios tienen los mismos recursos ni todos los vecinos parten de la misma situación económica. Entendemos que el objetivo de estas ayudas es que todas las comunidades, sin excepción, puedan acceder a estas subvenciones. También creemos que las políticas públicas tienen que tener continuidad y que deben construirse sobre el trabajo que esta corporación ha venido realizando a lo largo del tiempo. Y por eso es que nosotros presentamos una enmienda en este sentido, porque entendemos que es razonable y que enriquecía el texto, en tanto que en 2020 este Salón de Pleno pues, aprobó por unanimidad el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación. Y aquí es donde me gustaría detenerme un momento, porque ese plan fue el resultado de un trabajo técnico y de un acuerdo de todos los grupos municipales para dar a Torremolinos una estrategia en materia de vivienda y rehabilitación urbana. En aquel momento pues, entendimos todos que era positivo, que nuestra ciudad compartía una serie de prioridades y por eso creemos que esta ordenanza debería hacer referencia a ese plan municipal. No por una cuestión partidista, sino por una cuestión de coherencia institucional. Las ciudades pensamos que avanzan mejor cuando los gobiernos son capaces de aprovechar el trabajo que se ha realizado antes y cuando las buenas iniciativas tienen continuidad, independientemente de quién esté ocupando en ese momento el Gobierno. En este sentido, el Partido Socialista entiende que como oposición somos una herramienta para mejorar las propuestas que nos llegan a este Pleno y no para rechazarlas sistemáticamente, aunque en este caso no se haya aceptado nuestra enmienda. En cualquier caso, creemos que es una iniciativa positiva y por eso la vamos a apoyar y pensamos que cuando pueden mejorarse las cosas vamos a hacer propuestas y cuando son beneficiosas para nuestro municipio las vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora Vázquez. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista porque parte de una premisa incorrecta al considerar que existe una normativa municipal vigente en materia de vivienda, suelo y rehabilitación a la que esta ordenanza debería remitirse. Cuando se hace referencia en la enmienda al Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación, es importante aclarar que dicho documento no tiene naturaleza normativa. No se trata de una ordenanza ni de una disposición reglamentaria municipal con efectos jurídicos vinculantes. Se trata de un instrumento de planificación estratégica y de programación de actuaciones públicas con carácter orientativo y de impulso de políticas municipales, pero en ningún caso constituye normativa municipal. Por tanto, no procede incorporar a esta ordenanza referencias a dicho documento como si se tratara de una normativa vigente, sencillamente porque no lo es y jurídicamente pues no operaría. Además, conviene recordar que actualmente no existe ninguna normativa municipal específica y vigente, y quiero recalcar el término vigente, en materia de rehabilitación estética de edificios. Precisamente por eso traemos hoy esta ordenanza, para dotar al Ayuntamiento de un instrumento jurídico que permita impulsar y regular estas actuaciones con seguridad jurídica y criterio objetivo. Como saben, estas ordenanzas forman parte de una estrategia mucho más amplia que este equipo de Gobierno viene desarrollando desde el inicio del mandato para mejorar la imagen urbana de Torremolinos y avanzar hacia una ciudad de mayor calidad estética. Y en los hechos lo demuestran.
He querido recalcar antes el concepto vigente porque hace apenas unos meses aprobamos la ordenanza reguladora de la estética urbana del municipio de Torremolinos, que entrará en vigor el próximo mes y que será la primera norma municipal específica que establezca criterios estéticos para nuestro municipio. Esta ordenanza de subvenciones viene precisamente a complementar ese marco regulador, facilitando que propietarios y comunidades puedan adaptar y mejorar edificios mediante ayudas públicas. Por último, también quiero dejar claro que esta ordenanza es plenamente compatible con el resto de ordenamiento municipal, es compatible con la ordenanza número 30 del ICIO y con sus bonificaciones, así como la ordenanza número 65 de ayudas y subvenciones municipales. Y una cuestión importante que ha dicho la señora Rosales en relación al principio de proporcionalidad, quiero destacar que hemos pensado en todos los vecinos y en todas las personas que integran comunidades y que tienen pues distintas necesidades, y hemos incluido ese principio de proporcionalidad en el artículo 11.3 de la ordenanza, otorgando hasta el 100% del gasto subvencionable cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario en la actuación objeto de la solicitud. Así que, para finalizar, me gustaría agradecer el apoyo mostrado para que salga adelante esta ordenanza, porque cuando remamos todos en la misma dirección, lo único de lo que se puede beneficiar Torremolinos es de que vayamos construyendo una ciudad mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Señora Rosales, hay segundo turno. Vamos a pasar, por lo tanto, a la votación del punto número 2 del día, que es el dictamen en relación a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las subvenciones para la rehabilitación estética del municipio de Torremolinos. ¿Votos a favor? Pues hay unanimidad. Pasamos al punto número 3 del orden del día, que es el dictamen en relación a la aprobación inicial de la ordenanza por la que se regula el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del municipio de Torremolinos. Señora Vázquez, a continuación hay una enmienda de Vox y otra del Partido Socialista. Señora Vázquez. Bueno, pues traemos hoy para su aprobación inicial la nueva ordenanza que regula el funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Torremolinos. Con esta ordenanza damos cumplimiento a la nueva Ley de Vivienda de Andalucía y actualizamos una regulación municipal que necesitaba adaptarse a la realidad actual del acceso a la vivienda y de las nuevas exigencias normativas. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es una herramienta fundamental porque garantiza que la adjudicación de las viviendas protegidas se realicen con criterios objetivos, transparentes y en igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas. La ordenanza que hoy presentamos regula de forma clara quién puede inscribirse, cuáles son los requisitos de acceso, cómo se tramitan las solicitudes, cómo se mantienen actualizados los datos de los demandantes y cuáles son los procedimientos para la selección de adjudicatarios de vivienda protegida. Entre las principales novedades destacan la simplificación en los trámites mediante el sistema de declaración responsable, la posibilidad de realizar gestiones por medios telemáticos, la actualización periódica de las inscripciones para mantener un registro real y eficaz y la mejora de los mecanismos de coordinación con la Junta de Andalucía. Esta ordenanza no solo es un instrumento administrativo, es también una herramienta de planificación que permitirá que el Ayuntamiento disponga de información actualizada sobre la demanda de vivienda protegida en Torremolinos y, por tanto, diseñar mejores políticas públicas de vivienda para el presente y para el futuro. Quiero destacar igualmente que durante la elaboración del texto se ha buscado el diálogo y la participación de todos los grupos políticos municipales con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible en una materia tan importante y sensible como es la vivienda. Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las subvenciones para la rehabilitación estética del municipio de Torremolinos. Segundo, someter a exposición al público por plazo de 30 días. Tercero, finalizado el periodo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza, y en caso contrario se aprobará definitivamente. Y cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito y el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el tablón de anuncios de esta entidad y en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Vázquez. Señor Garrido, para la enmienda. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. En el grupo Vox nos gustaría incluir dos enmiendas, concretamente en el título segundo, selección de demandantes de vivienda protegida y procedimiento de adjudicación, en su artículo 11.c. Nos gustaría incluir como criterio de preferencia la nacionalidad española y sustituir la antigüedad mínima de empadronamiento de 2 a 10 años. Muchas gracias. Señora Vázquez. Se rechaza la enmienda por los motivos que expondré en la siguiente intervención. Señora Rosales. Gracias de nuevo por la palabra. En este caso, el Grupo Socialista presenta una enmienda en referencia al término vinculación con el municipio. Es un concepto excesivamente amplio que podría ser susceptible de interpretaciones que comprometerían la objetividad y la igualdad en la aplicación de la norma. Por ello, se propone la modificación del apartado correspondiente, quedando redactado de la siguiente manera. Se aplicará como criterio de preferencia el empadronamiento, vinculación laboral principal o de residencia histórica en el municipio de Torremolinos, siempre que al menos una de las personas titulares de la solicitud acredite una antigüedad mínima de 2 años de empadronamiento o vinculación con el municipio, con las excepciones justificadas para determinados colectivos, quedando, por tanto, exentas de cumplir dicho requisito de preferencia las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas. Gracias. Señora Vázquez. Se rechaza la enmienda. Vale. Bueno, pues... Gracias, señora presidenta. Bueno, pues lamentamos profundamente que nos rechacen las enmiendas. Nosotros las hemos presentado pues atendiendo a la realidad de demanda de vivienda que tiene nuestro país, concretamente Torremolinos, y la oferta existente de vivienda protegida. Todos sabemos que es escasa y que los recursos pues son limitados. Creemos que, desgraciadamente, pues por este motivo hay que aplicar una serie de requisitos, porque aunque ya nos gustaría, pues como he dicho, no hay recursos para todos los solicitantes. Ayer conocimos unas nuevas cifras. España tiene un déficit de 750.000 viviendas. Y la población ha aumentado en estos últimos años en 3 millones de personas, solamente de gente venida de fuera. Añadir a esto las personas de aquí que también buscan vivienda asequible, como nuestros jóvenes, para poder independizarse y crear una familia. Por eso traemos las enmiendas que hemos presentado, porque, como vuelvo a repetir, por desgracia hace falta una selección. Y entendemos que la norma así redactada contiene la paradoja de que una persona nacida en el municipio debe emigrar por falta de vivienda, mientras alguien que viene de fuera pues tiene acceso a ella, incluido el aumento mínimo de empadronamiento. No creemos que alguien con 2 años de vinculación al municipio pues sea suficiente, ¿no? Aparte que esto es una medida que ya ustedes mismos han aprobado en otros territorios. En Vox no estamos en contra de que un inmigrante legal, con arraigo en el municipio, tenga acceso a adquirir una vivienda. Ojalá hubiera recursos para todos. Pero no entendemos que tenga preferencia respecto a un vecino que ha desarrollado toda su vida en el municipio. Muchas gracias. Señora Rosales. Gracias de nuevo por la palabra. Pues en este caso nosotros nos posicionaremos en contra porque haremos alegaciones a la ordenanza, pero de fondo sí que estamos de acuerdo con el objetivo de la misma. Lo intentaré desarrollar en la intervención. Hay debates que son importantes pues porque afectan a la organización del ayuntamiento en cuestiones administrativas, y hay debates que son importantes pues porque traspasan nuestras paredes, ¿no? Y justamente ese es uno de ellos. Estamos en un debate importante, estamos hablando de que las personas jóvenes puedan emanciparse, que las familias puedan tener sus proyectos de vida, que las personas que tienen hijos e hijas y viven en el municipio puedan seguir viviendo en el municipio. Y todos estamos de acuerdo que la vivienda es el gran debate y yo creo que uno de los grandes desafíos de Torremolinos.
porque cada vez son más las familias que trasladan su imposibilidad de encontrar una vivienda asequible o los jóvenes que directamente pues, ven un objetivo imposible en ese acceso a la vivienda. Entendemos que tener un registro municipal de demandantes de vivienda protegida actualizado, transparente y adaptado a la legislación andaluza es fundamental, es una necesidad. Un registro que además permita conocer esa demanda existente, real, en Torremolinos, y que se desarrolle con igualdad, con transparencia y, sobre todo, con seguridad jurídica. Y en ese sentido, pues pensamos que no puede haber duda y que quizá el término vinculación con el municipio abre demasiado y no nos parece un criterio objetivo. Puede generar incertidumbre dependiendo también de la persona que lo interprete. En este punto es donde el Partido Socialista trae su enmienda. Y de fondo entendemos que no cambiaba el espíritu de la ordenanza en ningún caso, sino que aportaría más claridad y más objetividad, porque el arraigo se puede entender de muchas maneras distintas y lo que hacíamos con este foco más cerrado era concretar eso que en la redacción quedaba un poco amplio. La enmienda no desdibujaba el fondo de la ordenanza ni, por supuesto, el objetivo. Creemos que es un asunto sensible y, bueno, en nuestro caso, el posicionamiento será en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, la propuesta que hoy plantea Vox con su enmienda pretende que la nacionalidad española se convierta en un criterio preferente para acceder a una vivienda protegida. Es decir, que dos familias con la misma situación económica, la misma necesidad habitacional y el mismo arraigo en Torremolinos sean tratadas de manera distinta únicamente por su nacionalidad. Y esto, señores, básicamente, además de ser injusto, es ilegal. Vulnera los artículos 9 y 14 de la Constitución española y va en contra de la Ley de Vivienda de Andalucía y su reglamento. Estas leyes reconocen el derecho a la vivienda a las personas físicas con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía y deberá garantizarse sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, por lo que los sistemas de selección y criterios de preferencia deben de respetar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y transparencia. Y le aseguro, señor Garrido, que este ayuntamiento no va a ir en contra ni de la Constitución ni de otras leyes. En cuanto a la otra parte de su enmienda, nos plantea elevar de 2 a 10 años el requisito de empadronamiento para establecer la preferencia en el acceso a la vivienda protegida. Y, sinceramente, creo que esta propuesta demuestra una visión muy alejada de la realidad que viven hoy muchas familias de nuestro municipio. La primera pregunta que deberíamos de hacernos es muy sencilla. ¿Qué problema real resuelve exigir 10 años en lugar de 2? Porque una persona que lleva 4, 5 o 6 años viviendo en Torremolinos no es menos vecina que quien lleva viviendo 10 años. Trabaja aquí, paga sus impuestos aquí, consume en nuestros comercios, contribuye en nuestra economía y participa en la vida de nuestra ciudad. ¿De verdad, señor Garrido, vamos a decirle a una pareja joven que lleva 5 años intentando construir aquí su proyecto de vida, que tiene aquí a sus hijos escolarizados y que no puede acceder a una vivienda del mercado libre, que todavía no tiene suficiente arraigo para este ayuntamiento? ¿Vamos a decirle que espere otros 5 años más? Porque esa es la consecuencia de esta propuesta, la exclusión. La vivienda protegida no existe para premiar a quien lleve más tiempo empadronado, existe para dar respuesta a una necesidad real de vivienda, que, como usted acaba de decir, es una epidemia nacional. El problema está extendido en todo el territorio español. Y la necesidad de vivienda no aumenta ni disminuye en función de los años que figuren en un certificado de empadronamiento. Una familia que no puede pagar un alquiler desorbitado tiene la misma necesidad si lleva 3 años en Torremolinos que si lleva 15. Por eso, nuestra ordenanza busca un equilibrio razonable, reconocer el arraigo y la vinculación con el municipio sin convertir ese criterio en una barrera desproporcionada que deje fuera a miles de vecinos. Porque además, ¿por qué son 10 años? ¿Por qué no son 8, 9 o 12? No existe ninguna justificación ni social ni económica que explique o argumente o justifique esa cifra. Es un requisito arbitrario que multiplica por 5 el plazo previsto en la ordenanza sin que se haya aportado ni un solo dato que demuestre que esa mejora el acceso a la vivienda o resuelve algún problema existente. Y hay una cuestión de fondo aún más importante y que no quiero dejar pasar. Torremolinos es una ciudad abierta, diversa, multicultural y construida por personas que en muchos casos eligieron venir aquí a desarrollar su proyecto de vida.
Hay vecinos que llevan décadas viviendo entre nosotros, trabajando, creando empleo, pagando impuestos, formando parte de nuestra comunidad, independientemente de cuál sea su lugar de nacimiento o nacionalidad. Mire, le pongo un ejemplo. Mi abuela nació en Teba, un pueblo de aquí de Málaga, y muy joven decidió venir a Torremolinos a construir su vida y se quedó aquí para siempre. En ese momento el problema de la vivienda que tenemos hoy no existía, seguramente había otros mucho más importantes que ya, gracias a Dios, están todos superados. Pues hoy sigue pasando eso en Torremolinos. Muchas personas eligen este municipio para construir su proyecto de vida y ustedes, con estos muros infranqueables de nacionalidad y pidiendo 10 años de empadronamiento, ahogan a quienes quieren formar una familia, que en un futuro será gente nativa de Torremolinos como lo soy yo ahora, nieta de una mujer que vino a construir su proyecto de vida y formar su familia en Torremolinos. Por eso, la función pública de una administración nunca puede ser establecer categorías de vecinos. Tú eres de primera, tú eres de segunda, tú eres nacional, tú llevas 9 años empadronado o llevas 10 y ya, por tanto, tienes acceso a una vivienda. No, ese no es el objetivo de las administraciones públicas, es atender a situaciones de objetividad, de necesidad, con criterios justos, proporcionados y compatibles con el principio de igualdad. Por todo ello, vamos a rechazar la enmienda propuesta por el Grupo Municipal Vox. Y en cuanto a la enmienda presentada por el Partido Socialista, quiero destacar que el texto de la ordenanza sigue sustancialmente la regulación contenida en el Decreto 1/2012 de Andalucía, reproduciendo el modelo diseñado por la normativa autonómica para la gestión de los registros públicos municipales de demandantes de VPO. La incorporación a la ordenanza de criterios como vinculación laboral principal o la residencia histórica no constituye una simple aclaración de la norma, sino que supone un cambio sustancial del sistema de selección previsto en la ordenanza. Introducir estos supuestos, señora Rosales, exigiría necesariamente la creación de un sistema de ponderación que determinara qué circunstancias otorgan preferencia, con qué intensidad y mediante qué acreditación. Y ello conduciría a un modelo de baremación por puntos que incrementaría la subjetividad en el sistema de adjudicación. Frente a ello, el texto propuesto opta por el sistema más objetivo posible, la comprobación de requisitos claros y verificables, y entre quienes lo cumplen, la utilización de un sorteo como mecanismo de selección. El sorteo elimina cualquier margen de discrecionalidad administrativa, garantiza la igualdad de oportunidades entre los solicitantes y refuerza la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el procedimiento de adjudicación. Por tanto, la enmienda no supone únicamente una modificación terminológica, sino una alteración del modelo de adjudicación elegido en la ordenanza. Lo que hoy se debate no es si el arraigo laboral es más o menos importante. Lo que hoy decidimos es si queremos un sistema basado en puntuaciones y valoraciones administrativas o un sistema basado en requisitos objetivos y un sorteo público con todas las garantías. Nosotros hemos optado por la segunda fórmula porque es la más transparente, la más igualitaria y la que menos margen deja a cualquier discrecionalidad de la Administración. Y, bueno, por último, concluir que esta ordenanza nace con un objetivo muy claro, garantizar que el acceso a la vivienda protegida en Torremolinos se gestione con las máximas garantías de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y objetividad. Hemos optado por un modelo sencillo, compatible con comprensible para la ciudadanía y libre de cualquier margen de discrecionalidad. Un modelo basado en requisitos claros, verificables y públicos, en los que todas las personas conozcan de antemano cuáles son las reglas y tengan la certeza de que se aplicarán por igual. Por eso, esta ordenanza no pertenece a ningún grupo político, pertenece a los vecinos de Torremolinos que necesitan acceder a una vivienda protegida y que merecen saber que la Administración actuará con criterios claros. Quienes hoy votemos a favor, aunque sea de espíritu, estaremos enviando un mensaje muy claro, que en Torremolinos creemos en la igualdad de oportunidades, en la transparencia y en una gestión pública que genere confianza. Lamento que no todos quieran sumarse a este mensaje. Muchas gracias. ¿Hay segundo turno? Señor Garrido. Señora Vázquez, nosotros no excluimos a nadie. A nadie. La exclusión se produce porque no hay recursos. Y la exclusión se produce porque desde los años 80, tanto el Partido Popular, tanto el Partido Socialista en el Gobierno, no han creado la vivienda protegida suficiente para que hoy no tengamos el problema que tenemos.
Tenemos un déficit de vivienda de casi 1 millón de viviendas a un tiempo que se supone que se tarda en construir una vivienda de 6 a 10 años, pues imagínese usted el acumulado que podemos llegar a tener. Esa es la exclusión, no nosotros. Nosotros, como ya le hemos dicho, intentamos de que los recursos públicos de este ayuntamiento, del gobierno, de la Junta, de quien sea, vayan destinados a las personas que deben de tener estas ayudas. Y para eso hay que tener un criterio de selección. Y eso es lo que nosotros intentamos con esta enmienda. La nacionalidad, sí, la nacionalidad. Hay que cumplir unos requisitos para tener la nacionalidad española, ¿no? Y no es que tenga que nacer necesariamente en España. Uno de esos requisitos, fíjese, es por residencia. Y exige vivir legal y continuadamente en España durante un tiempo determinado. Generalmente 10 años. Para que vea usted que yo no me saco las cifras de la manga, ni es un capricho. No, no. Lo dice la ley. Y aparte, usted, pues no sé, sus compañeros de Castilla y León no han tenido problemas en aceptar este punto. Han llegado a un acuerdo con nosotros allí en Castilla y León. Exigirán un empadronamiento de 10 años en la Comunidad Autónoma de España para la compra de vivienda protegida. No es un capricho, señora Vázquez. Es selección. Por desgracia, es selección. Ya le he dicho en la anterior intervención que ojalá pudiéramos tener los recursos necesarios, pero no para 10 años, ni para 2, como proponen ustedes, porque si no quieren discriminar a nadie, pues no pongan 2 años, no pongan nada. Cualquiera puede solicitar una vivienda. No se puede, porque los recursos son limitados. No se puede poner un mínimo, hay que poner según los recursos que tenemos, y este ayuntamiento no tiene recursos para crear la vivienda que necesitan los torremolinenses. Los torremolinenses, en primer lugar. Muchas gracias. Señora Rosales. ¿No? Señora Vázquez. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en mi anterior intervención que exigir la nacionalidad española como un criterio para la adjudicación de una vivienda es que es ilegal, va en contra de un mandato constitucional. No se puede discriminar a nadie, ni por su origen, ni por su lugar de nacimiento, señor Garrido. Y eso creo que usted lo sabe y debería decírselo a las personas que desde Madrid le dicen que tienen que presentar esta enmienda, porque no tiene razón de ser. Y creo que no me tengo que explicar más, porque básicamente es inconstitucional. Y creo que esa palabra ya lo dice todo. Y en cuanto a que vosotros no excluís con aumentando los años de 2 a 10 en el empadronamiento, disculpe, pero sí, porque ni se han parado a presentar o justificar el por qué son 10 años. No han presentado nada, no han hecho nada, no hay ningún estudio que demuestre que si pedimos un empadronamiento de 10 años resuelve una necesidad habitacional en Torremolinos, a quien lleva 9 años o a quien lleva 5 le tenemos que decir no, espere usted 5 años más, que tendrá suficiente arraigo en Torremolinos para que pueda acceder a una vivienda. Cuando esa persona desarrolla su vida aquí, paga sus impuestos, trabaja, vive, está en comunidad, tiene a los hijos en los colegios públicos de Torremolinos. O sea que me parece una medida descabellada y desproporcionada exigir 10 años de empadronamiento. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación del punto número 3 del orden del día, que es el dictamen en relación a la aprobación inicial de la ordenanza
por la que se regula el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Torremolinos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con la abstención del Grupo Municipal Vox y con el voto en contra del Partido Socialista. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar, pues una aprobación que se ha tenido sobre unas subvenciones que se van a realizar para adecentar fachadas, adecentar el pueblo en general, y que nosotros pues hemos votado a favor porque cuando se presentó esta ordenanza, esta iniciativa, pues es una de las condiciones que pusimos, que en fin, que todo el que se quisiera adherir voluntariamente, pues que pudiera contar con una ayuda del ayuntamiento. Entonces lo vemos bien y no había ningún problema. En la otra aprobación inicial de la ordenanza reguladora para demandantes de vivienda protegida, pues ahí hemos presentado dos enmiendas. En una pedíamos como criterio prioritario el que estuviera el demandante, pues la nacionalidad española, y en segundo lugar que se aumentara la exigencia de empadronamiento mínimo de 2 a 10 años. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque entendemos que desgraciadamente los recursos son limitados. Ya nos gustaría que hubiera para todos y no hubiera que tener ningún criterio de selección, pero no es así. Y entonces nosotros entendemos que la prioridad pues son los vecinos de Torremolinos antes de que alguien que llegue de fuera o lleve empadronado 2 años. Nos parece muy poco y nos parece una incongruencia que los vecinos de Torremolinos de aquí de toda la vida se tengan que marchar a otras poblaciones porque no pueden optar a una vivienda asequible aquí en su casa, en su municipio. Ha sido rechazada por el Partido Popular. Ellos consideran que es una medida discriminatoria. Nosotros creemos que es una medida de selección, no discriminatoria. Y en fin, nos hemos abstenido porque no estamos en contra de lo que es la norma en sí, pero no creemos que los criterios sean los adecuados. Hemos realizado una sesión extraordinaria precisamente para avanzar en puntos que son importantes en materia de vivienda para los vecinos de Torremolinos. Por una parte, hemos aprobado con el voto en contra del Partido Socialista, algo que nos resulta bastante curioso, por decirlo de alguna forma, la ordenanza que regula el registro municipal de acceso a la vivienda pública. De esta forma damos un paso más a la hora de poner en funcionamiento pues ese parque de vivienda que ya está trabajando desde el ayuntamiento y que verá la luz más pronto que tarde. Como saben ustedes, hay distintas promociones de en torno a 150 viviendas de protección oficial, y con esta ordenanza lo que pretendemos es regular de la forma más transparente y más clara para que los torremolinenses, según los criterios que regula esta propia ordenanza, puedan tener acceso a esta vivienda de protección oficial. Como he dicho al principio, nos ha supuesto una sorpresa que tanto el Partido Socialista, como que siempre está luchando y apela a la vivienda o quiere abanderar la construcción de vivienda, pues ha votado en contra de un proceso. Incluso ya ha anunciado que va a presentar alegaciones, con lo cual lo único que va a provocar eso es que haya más retraso en la aprobación definitiva de esta ordenanza, algo que no entendemos y que evidentemente no compartimos porque va en contra de los intereses de los vecinos de Torremolinos. Y por otra parte, hemos aprobado de forma inicial también una ordenanza que regula las subvenciones para la regeneración de fachadas de los edificios municipales, no edificios municipales del ayuntamiento, sino de las viviendas, de los edificios donde viven todos los ciudadanos de Torremolinos. De esta forma pondremos a disposición de las comunidades de propietarios una línea de subvenciones para que paulatinamente se pueda llevar a cabo una renovación estética de los edificios de los distintos barrios de nuestro municipio.